Hola, somos Black Moon. ¿Qué tal? Yo soy Arnau. Yo soy Sofía. Y nada, estamos aquí hoy en el Meet and Greet que nos han preparado. Mira, Como qué podéis bonito. ver, está muy guapo, la verdad. Yo quería sofá, o sea, yo quería que me pusieran un sofá para estar aquí bien cómodo. Y nada, está todo bastante guapo y vamos a contestar un par de preguntas y vamos a ver qué tal, qué es lo que nos comentáis también vosotros y nada, que os guste mucho. Esperemos que os guste. Sí. Bé, doncs moltes gràcies per venir, per acceptar aquesta invitació. Jo soc la Laura, soc la referent del grup de ball d'aquí d'Espai Jove. Jo faré un parell de preguntes, vosaltres me vau contestar com... Gracias por convidarnos, nosotros. Vosaltres. Bueno, la primera pregunta que tenc, perquè vosaltres sou dos, però sou un munt en el grup. Quants integrants sou? Ara mateix, en total som 11, som 11 persones. Y bueno, hemos ido progresivamente aceptando a más gente. Al principio empiezan siendo también muy poca gente y al final hemos llegado a ser 11. Però sempre n'hi ha qualque dia que ve qualcú més a ballar amb vosaltres i de més, no? Sempre teniu qualque col·laboració. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay veces que nos hace falta más gente para algún acorio o incluso que dentro de nosotros, los integrantes, como cada uno tiene que estudiar, trabajar o demás, pues no coincidimos todos. Entonces, pues nos toca decir, bueno, pues vamos a decirle a alguien más y pues, bailamos con otra gente. Pues, normalmente suelen ser gente que ya conocemos y tal, que ya estamos acostumbrados. Que ha hecho algunas otras colaboraciones con Exacto. nosotros. Solemos intentar contar, pues eso. Pero que si conocemos a alguien más así, dijimos, mira, pues estaría si colaborar con esta persona, pues dijimos, venga, vamos a probar. Sí, siempre que nos falta alguien, a veces incluso preguntamos por Instagram a ver si alguien está dispuesto a bailar pues la canción que queremos, porque claro, es lo como ha dicho Sofía, en el grupo pues hay gente que trabaja, hay gente que estudia, entonces lo bueno de ser 11 es que podemos hacer muchas canciones, pero también al final nos falta gente, entonces nos dividimos y siempre buscamos gente para colaborar. Jo tengo... Com va sorgir la idea de formar un grup així, tan gran, sobretot? Lo cuento yo eso. Dale. Vale, es que realmente cuando empezó el grupo, empezó siendo con Marina Eco, no las conocéis, son personas maravillosas. Y ellas antes estaban en otro grupo y se hicieron amigas ahí y todo, vieron que tenían mucha química y tal, y dijeron, bueno, pues vamos a empezar a hacer algo nosotras. Y como con el otro grupo ya habían empezado a hacer algunos vídeos, que fue a raíz de que participaron en un concurso, dijeron, pues nos ha gustado, pues vamos a hacer cosas nosotras. Y ahí pues fue cuando dijeron, va, pues vamos a hacer Black Moon. Y empezaron a hacer un montón de vídeos y tal. Por otro lado, Marina tenía su grupo, que era 626, y al final era los tiempos de 626 también. Sí, pues al final las que estaban en 626 era, por ejemplo, Bibi, Shadi, y claro, todas eran amigas entre todas. Pues ya después dijeron, pues vamos a ir haciendo canciones juntas. Había canciones que hacían para 626, otras para Black Moon, y ya luego llegué yo también, que también empecé con el mundo del K-pop y tal. Y ya cuando fue aquí Nos Estáis dijeron, bueno, como 626 ya llevaba muchos años, pues ya no podía seguir con las salas y tal. Y dijimos, bueno, pues realmente es como si fuéramos todos un grupo. Y dijimos, pues vamos a hacer el grupo entero. Ya ahí empezamos a grabar vídeos de Black Moon, pero que ya no eran solamente de Kiko y Marina, sino que eran ya en plan más todas juntas. Ya después vino la pandemia, y a raíz de la pandemia pues hicimos el parón, luego volvimos a empezar de nuevo, y como se había dispersado un poco lo de la comunidad del K-pop, pues era tipo, pues nos gustaría hacer más cosas y tal, y empezamos a decirle de colaborar a la gente. Empezamos con Halima, con Sara, luego se lo dijimos a Steve, luego a Arnau, Luego yo. y al final así también a Pim, es verdad, y Marianela. Y a Marianela, y al final pues así dijimos, con la gente con la que teníamos más química y con la que nos sentíamos más tipo, es que ya es como un plan amistad, que es lo que más nos importa en el grupo, más que ser un grupo en plan para bailar, no le damos mucha importancia a ser amigos, porque nos importa mucho la amistad que tenemos entre nosotros. Y pues nada, a raíz de eso ya dijimos, pues qué bien, hemos hecho el de esto y nos hemos hecho grandes así sin querer, y además ya así podemos variar un poco las cosas que hacemos, porque al principio era mucho todo en plan canciones de chicas, porque a las que éramos al principio no nos atrevíamos tanto a hacer cosas de chicos, pero a raíz que hicimos Hay todo chicas también, además.
Luego fuimos Luego ya añadiendo, claro, yo fui de los últimos que entré. Sí. Sí, después de la pandemia además, como hubo el parón y tal, dijimos, venga, y fuisteis aceptando a más gente, y claro, es todo a base de ir conociendo. Cuando, Sí. igual que hacemos las colaboraciones, que añadimos a más gente, porque la necesitamos para poder bailar, pues hombre, cuando una persona nos ha gustado mucho bailar con ella y encima nos ha gustado como persona y nos lo pasamos bien, pues le decimos, oye, ¿quieres venir al grupo? Súper. Sí, ¿te apetece? Tal. Y al final hemos acabado siendo 11, pero empezaron siendo 2. Sí. Claro, era un grupo pequeño, ¿no? Sí, Un dúo. además- Sí. además- Pero luego al final ya somos un grupo. Exacto, además cuando empezamos a hacer el grupo grande dijimos, bueno, vamos a hacer el grupo normal Blackmon y luego Sí. la subunidad Era gracioso. para hacer solamente coreos de chicos y tal. Y al final dijimos, pero si es que es lo Sí, mismo, tontería. hagámoslo todo en uno y Sí. es una tontería. Al principio era como, yo era parte de la subunidad. Era como, no era principal de Black Moon, era subunidad. Estaba para hacer canciones de chicos. Pero luego ya... Perquè ara és una pregunta que m'ha vingut en el cap, Sí. perquè en el K-pop se diferencien molt entre el Lotus i el Lots, no? Sempre estan separats, Sí. no n'hi ha cap grup que siguin... Y hay un mixtos. por ahí y hay uno muy conocido Que es que se llama Kart. Kart, pero es el único que es así bastante conocido. Antes había otro como Había triple, otro. el de Hyuna. Ah, bueno, el ¿No? de Hyuna, que eran con Down y uno de Sí. Pendragon, no me acuerdo el nombre. Y luego también hubo otro grupo que debutó, pero no sé si fue exitoso o no, que eran 5 miembros. Eran como, creo Es que raro. eran 2 chicas o 3, o 2 chicos o... Puede ser. Sí, pero... pero... el más reconocido siempre ha sido Kart. Sí, pero la mayoría, casi todos eso, son chicas y, o sea, todo chicas, un grupo de todo chicas o un grupo de todos chicos. Y los estilos suelen ser diferentes, más que el estilo, el baile en sí, los pasos que suelen hacer sí que suelen estar caracterizados como chicas y como chicos. Sí que sí. I ara tinc en el cap una pregunta, ens desviem un poquet d'aquest tema, després vos tornaré a agafar per aquí. Per què Black Moon i no un altre nom? Vale. Toca Es graciosa esta historia. A ver, es que de historia tampoco tiene mucho. Porque realmente fue cuando, hemos dicho que estaba Nico y Marina, ¿no? Que fueron las primeras integrantes del grupo, y decidieron pues que querían empezar ellas y tener su propio grupo. Vinieron aquí a Spice Joves para poder tener una sala y poder apuntarse. Y claro, necesitaban un grupo, o sea, necesitaban un nombre. Necesitabas un nombre para poder apuntarte y tener la sala. No tenían nombre. Entonces, Ico llamó a Marina y dijo, vale, necesitamos un nombre. Y no se les ocurrió a ninguno. Pensaron con Stardust, creo que nos ha ¿Era contado. Stardust? Sí, era Stardust, era algo Era un así. nombre muy raro. Tenían varias opciones y al final Ico tiene aquí un tatuaje de una luna, una media luna. Entonces Rellena dijo, en sí, negro. rellena en negro. Entonces dijo Black Moon. Y dijeron, pues venga, vale. Y así, Ah, así, no es que tenga un significado profundo de que, No, no, fue random, pero fue tipo, pues Black Moon. sí, Ah, pues sí, pues nos gusta. Pues gusta. venga, pues y lo dejamos. la verdad es que al final, ha quedat bé. sí, ha quedado bien. Sí. I, per exemple, vosaltres feis K-pop, Sí. ¿vale? Que en si feis covers. Efectivamente. No és que vosaltres vos inventeu la coreografia. Per No. què K-pop i no un altre estil, per exemple? Per què fer covers i no vosaltres inventar-vos les coreografies? Pues vale. Es que lo bueno del K-pop, yo creo que nos ha unido mucho el K-pop porque sobre todo es pop, pero coreano. O sea, es un género musical, pero que además tiene sus propias coreografías. Entonces, como todos nos gusta el K-pop, todos nos gusta escuchar K-pop, era mucho más fácil empezar a bailar K-pop todos juntos. Y es por eso que nuestra línea principal del canal es el K-pop. Pero es verdad que también tenemos en el grupo, en el canal de YouTube, otras coreografías que no son de K-pop, son de otras canciones. Por ejemplo, tenemos una de Ariana Grande. Sí. La de Bloodline. Sí, y una de... ¿Cuál es la de Suala? ¿De quién es? La de Suala De Jason Derulo, Esa de- efectivamente. Pero I es... aquestes coreografies són inventades vostres o No. són també covers? No, Son covers. son covers también. Son covers. Que justamente son covers que, por ejemplo, han hecho los idols del K-pop y que dices, bueno, tal. Lo que pasa es que cogen pues un estilo más de baile profesional, por así decirlo. Sí. Pero es eso, también pensamos que como dentro del K-pop
los bailes engloban un poco muchos géneros, pues es una buena, o sea, nos gusta mucho porque no nos podemos ceñir solamente a este estilo, sino que podemos englobar varios más. Sí, de baile en sí, decimos, o sea, claro, cada grupo tiene su estilo de baile y... I vosaltres, a part de ballar aquí a espais, veieu en un altre lloc en plan més professional, perquè, clar, nosaltres veiem que espais és un espai en que se vos cedeix a vosaltres per poder assetjar, però a vosaltres, a part, ja no dic en el carrer, perquè Sí, sí que vos veuen en el carrer Monte. En la calle estamos todo el día bailando. Però que més professional. Sí, algunos integrantes sí. Yo, por ejemplo, sí. Yo hace 2 años, este último año he estado en Madrid y en Madrid estuve apuntado en una academia. Iba a clases de... ¿cómo se llamaba? Era como New Style. Lleva mucho control del cuerpo, parecido a baile urbano. Y otros integrantes del grupo también. Sí, por ejemplo, Steve está apuntado en la Top Dance. Sí. Y Halima puede que fuera, creo que fue hace unos apuntado años, hace unos no años. estuvo. Y también bailaba, bueno, Fátima, un estilo de baile que ahora no me sale. Indio, o no, indio, no sé, yo he dicho, no, Bollywood. no, Bueno, Bollywood, algo no así. quiero, lo siento, Es Halima. que, sí, lo siento, Jaime, yo tampoco me acuerdo. Pero, a ver, sobre todo es en la calle, o sea, intentamos ensayar mucho. Y algunos sí que hemos ido alguna vez a academia y estamos en alguna academia y tal porque hemos querido mejorar estando en una academia, Sí. pero casi todo es nosotros de mirar los vídeos, aprenderlo por nuestra cuenta, ver cómo bailan los idols y practicar. E intentar mejorar en las Sí. cosas. Nos autocorregimos Mientras nos lo y decimos todo. a nosotros, sí, Sí. la mayoría. Bé, ara ve una pregunta que a mi m'interessa perquè també que faig feina aquí i també tinc curiositat. Vosaltres com a joves, com vareu conèixer Espai Joves i quina ha sigut la vostra trajectòria aquí dins? Vale. ¿Quieres empezar tú? Venga. Yo personalmente conocí Spice Joves a través de otras personas. A través de personas que conocían Spice Joves. Básicamente vi un random de K-pop, que es pues una especie de evento donde se junta mucha gente a la que le gusta también el K-pop y se ponen partes de una canción. La parte más conocida que suele ser el estribillo, con su baile, y pues pones los estribillos y lo bailas. Y nada, me acerqué, quería conocer el mundo más, quería pues conocer gente del mundo y me dijeron que tenían salas de Spice Joves y dije, ¿cómo es eso? Como que el ayuntamiento te da salas de baile. La verdad es que me impresionó. Lo primero que pensé dije, anda, esto no lo sabía. Y así, y me metí en un grupo y así conocí Spice Joves a través de otras personas. Perquè tu no vas començar amb Black Moon, tu vas No. començar amb Carragin. Exacto. Vale. Con Carrie Jeans y también estuve un poco tiempo con otro grupo que se llamaba Rayón. Luego en Carrie Jeans, que éramos como el grupo de chicos de Sí, no hi havia cap. de que Capu. hi havia cap No, part no había del ningún otro grup grupo que fuese solo chicos. Sí. Y estuve varios años con Carrie Jeans y luego ya hice alguna colaboración con ellas, con Black Moon. Y luego al final Carrie Jeans se acabó disolviendo y ya me quedé solamente con Black Moon. Más o menos esa fue mi trayectoria por aquí. Sí. Yo, por ejemplo, fue a raíz de que también fue por otras personas. Fue porque había unas chicas que estaban buscando hacer un grupo y me acuerdo que mi amiga me dijo, mira, me ha salido esta historia aquí en Instagram de estas chicas que están buscando a alguien. Y yo, bueno, pues voy a intentarlo. Yo en ese momento yo bailar no sabía nada. Yo dije, voy a meterme, así conozco gente y tal. Y cuando me metieron al grupo, las chicas estas para hacerlo del grupo, dijeron, sí, porque vamos a ir a pedir una sala a los Spice Joves del ayuntamiento. Y yo, ¿qué dices? En plan, que el ayuntamiento de las salas y todo eso, yo no tenía ni idea. Yo dije, ¿what? Y luego ya cuando entré y vi que también, además de eso, se hacían un montón de eventos, un montón de actividades, dije, no tenía ni idea de esto y dije, qué guay. Y con el grupo que empecé fue con Dreamland y ya a raíz de eso, digo, eso ya hace tiempo, fue creo que en 2018. Y ahí de ahí, en una colaboración que en la que estaban Shadi y Ico, creo, me hice más amigas de ellas y me dijeron después de colaborar en 626. Ya de ahí me quedé en 626.
Y de 626, pues ya después, tipo, pues ahora pues se hace Evolución. Blackmon. Y se hizo Blackmon. Y ya nos quedamos con Blackmon. Pero antes de eso no tenía idea de nada. Y cuando entré dije, me quedé muy sorprendida. Sí, no, porque, yo tipo, tampoco. es algo que realmente luego cuando estás, pues sí que te das cuenta de que hay un montón de cosas y además se hacen un montón de actividades y está súper bien, está súper activo. Pero dije, guau, qué guay haber descubierto esto y tener cosas para hacer y conocer además a más gente, porque con esto te da mucha posibilidad de conocer a gente nueva. que Sí, además con todos tiene los mismos eventos gustos tú. que había, que se organizaban de K-pop antes desde la pandemia, pues ahí poder bailar y tal, venía todo el mundo, ¿no? Porque si no, bueno, tenías la sala cada semana y tal, bien, pero al fin y al cabo estabas con 3 o 4 personas, 5 que conocías, y luego en los eventos ahí era cuando pues podías conocer a todo el mundo. Claro, además Y bailabas en hablar. una sala con el objetivo de decir, va a haber tal evento, vamos a Claro, prepararnos este baile está para hacer bien. este evento de tal. Sí. Era muy guay. I ara també, bueno, ara no, bueno, se fan, aquests events se fan, però ara també vos prepareu també per fer les gravacions que feis. Sí. Com va sorgir això de gravar-vos i per què també? Perquè hi ha grups que ballen però no se graven i no tenen ganes tampoc. Eso fue con Marina Ico. Sí. Lo he hecho un poco así por encima antes, se ve que ellas con el grupo que estaban al principio, creo que les salió un concurso, que había, creo que fue en Facebook, Sí, algo así, de que era Concurso de subir Facebook. un vídeo a YouTube así, grabándose del acorio y a ver, pues, el concurso y tal. Y como que les gustó haber grabado y en ese momento creo que era cuando estaba empezando a ver el auge, que las personas empezaban a hacer covers de K-pop y tal. ahí creo que aún no. Aún no, Aún pero no, y empezaron antes. habían gente Sí. que hacía cosas, pero quizá era tipo, no se veía tanto. Entonces, pero ellas llevaban mucho tiempo haciendo vídeos. Sí, Antes de claro. estar Black Moon, hacían varias Sí, cosas. claro, la cosa es esa, la cosa es que ellas ya hacían vídeos, ya subían vídeos, pues empezaron por el les gustó, concurso sí. y les gustó y siguieron, y claro, luego cuando ya se formó Black Moon, ya se empezó a hacer vídeos y yo creo que fue un poco antes del auge porque claro, a raíz de la pandemia, eso ya explotó, porque normal pero si no podía salir. También, es que yo me Pero acuerdo antes- cuando yo entré al K-pop, que Sí, ya hacíais bastantes. 2017, no, en 2016-2017 que yo no conocía nada de aquí en Mallorca, había cosas de eventos de K-pop y demás. Yo veía que había un montón de gente que, o sea, no eran muchos los grupos que subían covers de K-pop, pero yo me acuerdo que había mucho contenido de eso porque me gustaba un montón y digo, "Buah, qué guay". Pero era sobre todo de otros países. De aquí, pues ni siquiera sabía que estaba el grupo de ellas. Nunca me salió nada. Ni siquiera, por ejemplo, Pony Squad, que es un grupo de Madrid. Un grupo famoso. Un grupo famoso en Madrid. Claro, que al final sí que, o sea, covers de K-pop se suben muchas. Hay Sí. muchos grupos. Ahora sí de hay- muchos... hay overlapping. Sí, ahora sí. Hay A, muchos grupos. a nivell de Mallorca, o sigui, de les illes sobretot, Sí. perquè ara m'ho dit que hi ha un grup que també fa covers allà a Madrid. Supos que això supos que per comunitat i tal també n'hi ha bastant de grups, perquè nosaltres, Sí. clar, nosaltres mos centrem aquí a Claro. Mallorca. Com està? És a dir, la gent com rep això del K-pop? A ver, yo creo Aquesta que pregunta m'ha vingut Sí, ara. es buena. sí. O sea, ¿cómo está el panorama de aquí en Mallorca? Sí. Pues hay, ha habido siempre, aparte de nosotros, varios grupos que también suben sus vídeos a YouTube y ahora hay. Sí, hay. Sí, ahora hay, por ejemplo. Ahora uno de los más activos es Links Sí, Velvet. Link Velvet está subiendo bastantes Y vídeos. también el grupo Ara de Nerea, que sí, subió algo. Hay uno que se llama efectivamente. Wisteria, que también ha empezado a subir covers a YouTube. Sí. Hacia la cabeza. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno más. No, pero sí que- hay sí 4 o 5 grupos más que suben también vídeos. Y en cuanto a cómo lo recibe la gente, yo creo que al poner un vídeo en YouTube, que lo puede ver pues cualquier persona desde todo el mundo, tenemos mucha gente también creo que nos ve que desde que no es de Mallorca. No, ¿No? O sí, sea, por ejemplo, de bastante público que Latinoamérica. nosotros tenemos, eso es lo bueno. Que al final subes el vídeo y, bueno, con que empiecen a verlo bastante gente y lo pase de un lado a otro, al final, pues, da igual de dónde tengas el público, que Sí. te acaba viendo gente. Y además que es un proceso bastante lento. El empezar a tener Sí. visitas y demás, y tienes que ser muy constante. Por ejemplo,
nosotros sobre 2020, que fue, claro, como estaba lo del esto de la pandemia y tal, teníamos mucho tiempo libre, entonces podíamos subir vídeos más rápido, también ensayábamos mucho y podíamos hacer las coreos, no te decíamos, esta coreo la sacamos en 2-3 días. I una pregunta, ara que faig Sí. durant la pandèmia, com ho gravàveu? No hicimos nada, No vale coses. no pudimos hacer nada. Me acuerdo que estábamos justo ensayando unas coreos antes y dijimos, pues nada, Se pues cortó. en parón no pudimos hacer nada, tampoco... ¿Cuál era la que estabais a punto, la de Clyde? Que estábamos... A punto de sacar una cover y... esa fue Madre la mía. que empezamos a ensayar, me acuerdo, Mm. creo que era la de Wannabe de ITZY, que dijimos, venga, vamos a empezar a hacer Wannabe de ITZY, no sé qué, y pues nada, con la pandemia no se puede hacer nada. Madre mía. Lo que sí subimos, no me acuerdo si fue durante la pandemia, era porque ya lo teníamos grabado. Era un vídeo así, montaje que hicimos de Pim bailando solo. Sí. Varios planos, muy chulo el vídeo. Y fue tipo, bueno, pues subimos algo porque ya lo teníamos ahí, lo teníamos planeado subir. Pero hasta que acabó la pandemia, pues no pudimos hacer nada. Lo que sí hacíamos era tipo, va, pues cuando acabe, vamos a hacer un montón de cosas y vamos organizando y tal. Y fue así, en cuanto ya pudimos empezar a quedar y demás. Sí, nada más se Ya permitió teníamos- poder hacer, ya lo habíamos ensayado. Bueno, eso, yo no estaba aún, así que no puedo hablar mucho. No sé qué hacíais. Lo que hicimos fue, como ya teníamos algunas coleccionistas, dijimos, empezamos con esto, que teníamos muchas ganas. Y pues empezamos con eso. Creo que con la coreo, que también seguimos, que la teníamos ensayada de antes de la pandemia, luego ya la podemos grabar después, cuando ya se podía quedar, era la de Scream, de Dreamcatcher. Y ahora teníamos a nadie y dijimos, vamos a retomarla y vamos a empezar. Y era a partir de ahí, pues fuimos haciendo cosas y tal. Y pues es eso, pues como teníamos tiempo libre, pues conciliamos mucho además, pues podíamos grabar vídeos pues, más seguido y subir cosas más cada plan, tipo un vídeo cada semana. Claro, al principio lo teníamos que grabar con mascarilla, Sí, también. porque Bueno, seguía hubo un momento siendo que no, y todas luego las que sí, restricciones. porque era lo de esto de si Sí. se consideraba deporte, no lo de bailar. Eso fue un rollo, pero bueno. Sí, tuvimos un poco de drama de a ver si nos dejaban llevar la mascarilla o no, por si se consideraba deporte bailar. Sí, Porque si hacías deporte no hacía falta que la llevases. Pero claro, entonces, ¿bailar se consideraba deporte? Esto un poco ahí. Bé, ara vos dono les gràcies per haver vingut un altre pic. Vos faré una vosaltres. darrera pregunta, bueno, són dues en veritat, i després farem una aturada i ballarem un poc. Vale. Vosaltres com a grup mai heu pensat en fer qualque esdeveniment? En crear-lo vosaltres? sí. De hecho, Sí. hace, bueno, se Eh, puede considerar que sí. Sí, de hecho, lo que estamos, sí, comentábamos el random, ¿no? Sí, ¿no? Digo, Sí, se sí, respira sí, otro. sí. Cuéntalo tú. No, justo este verano organizamos un random, que es pues lo que explicaba antes de que un evento viene pues los que quieren bailar coreografías de K-pop, donde ponen los estribillos, y porque veíamos que es algo que quería la gente, que ya se había intentado hacer meses atrás, y dijimos, bueno, pues ya que así mismo tenemos unos cuantos seguidores en el canal y todo en Instagram, dijimos, vamos a aprovechar que somos conocidos aquí en Mallorca y vamos a montar un evento para que la gente que le gusta el K-pop pues pueda venir. Y lo hicimos en verano y fue bastante bien, la verdad. En el Parque de la Paz. Sí, Además, claro. estábamos muy nerviosos porque era tipo, no creemos que va a venir nadie. Pero al final nos sorprendimos porque Vino vino bastante bastante gente, gente vino y gente bastante que no gente. veíamos desde antes de la pandemia. Tipo Sí. que antes estaban muy activos en el mundo del K-pop aquí con los Space Jobbers, pero que a raíz de la pandemia pues muchos grupos pues se disolvieron o ya no estaban activos y demás. Y fue como volver a los viejos tiempos y fue tipo, guau, qué guay. Pensamos hacer más. Pensamos hacer más. Y luego con Spice Jobbers, yo una vez me lo propusieron y pude dar una clase de equipo, porque a ver, es verdad, nosotros no somos profesionales, no somos profesores que vayamos a dar una clase aquí espectacular, pero bueno, pues al menos algo podemos ofrecer, ¿no? Y si a alguien le gusta el K-pop, pues una vez yo di una clase, aún estaba en Carragins, aún no estaba en Black Moon, pero además, Sophie tú viniste como alumna, porque bailamos Butterfly de Ay, Luna. es verdad. Sí, tú estabas con una, y con Nico. Con Nico, Sí. no me acordaba que eso fue en una clase. Sí, fue una clase para
que se organizó aquí Spice Joy porque dices la posibilidad y dije, pues a mí me gusta. Entonces, organizar cosas de este estilo sí que es algo que planteamos en un futuro, por ejemplo, si se da la oportunidad. Per exemple, per Espai Joves, que vulguin començar amb el K-pop, per exemple, sí. Exacto. Tipo, claro, Exacto. Es lo que dicen, Eso... no somos profesionales, pero si dentro de lo que nosotros sabemos, pues podemos ayudar a alguien, tipo, claro, sí que estamos... yo que sé, a mejorar o cualquier cosa. O a iniciarse, como has dicho, una clase de K-pop de iniciación, de hacer una coreografía. Claro que sí. Encantados. Sí. Por eso, ja m'ho he xutat. Molt bé, pues moltes gràcies. Ara farem una aturadeta i ara tornarem amb el ball. Vale, gracias. Ahora bailamos. Súper. Ahora ya, bueno, esta canción com se nom y de qué grupo esta canción es Hype Boy, de un nuevo grupo que se llama New Jeans, de la misma empresa que BTS, y en Hypen se llama Hibe, y probablemente la veis de poco. Creo que un altre dia vos agafaré per fer un altre meet and greet perquè m'expliqueu tot el que és idol i tot això, perquè allà... Hay muchos grupos con otros grupos. Y ahora haremos un mix con un par de canciones que no sabemos, más libre. También lo que nosotros solemos hacer. ¿Parece? So I'm feeling it in my rhythm, treat, baby. Can't believe it.
Gràcies! Moltes gràcies per tot, per haver participat aquest meet and greet i bueno, com ho veiem molt prest i menys si venen coses noves per l'espai i per vosaltres també. Exacte, per tots, sobre si voleu moltes coses noves. Gràcies! Gracias. Besos, hasta luego.